Viernes 3 de julio de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, la liturgia nos trae hoy un personaje interesantísimo, en el que nos podemos ver claramente reflejados. Hoy hablaremos de Santo Tomás Apóstol. Y vamos a meditar en torno al tema de la fe. Un tema, repito, bastante apasionante y que nos llama mucho a nosotros, que siempre necesitamos crecer más y más en fe. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, la fe es un don. Segundo, la fe y la razón. Tercero, las crisis de fe. Vamos con el primer punto. La fe es un don. Y empecemos con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Hasta aquí el Catecismo. Empecemos diciendo entonces que la fe no es producto de nuestro razonamiento. La fe no es producto de nuestra inteligencia. No es que tengamos fe porque hemos descubierto algo que nadie más ha descubierto y como somos tan capaces intelectualmente hemos llegado a ciertas conclusiones. Pues no, la fe es un don. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos abre al don de la fe. Pero para esto necesitamos un anuncio. Y es lo que recibió Santo Tomás. El Evangelio nos cuenta que el día de la resurrección el Señor se apareció a sus apóstoles, pero allí no estaba Tomás. Entonces los apóstoles, llenos de entusiasmo, dijeron a Tomás: «Hemos visto al Señor». Es un anuncio que necesitamos para creer. Y tú y yo lo hemos recibido. Dios siempre tiene medios para que el anuncio llegue a nosotros. Es más, en ocasiones nosotros mismos somos los medios para que el anuncio llegue a otras personas. Pero aunque el don de la fe lo podemos recibir todos, no significa que todos lo aceptemos. De hecho, podemos rechazar el don de la fe. Tomás dice a sus amigos: «Si no veo en sus manos las señales de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». Es decir, uno puede estar cerrado, como estaban cerradas las puertas del cenáculo. Uno puede estar, repito, cerrado al don de la fe. Y cuando uno se cierra al don de la fe, entonces Dios no te va a obligar. Alguien me decía: «Wilson, ¿por qué no sencillamente Dios se aparece a todas las personas para que todos creamos?». Y entonces yo le contesté: «Amigo, aunque Dios se apareciera a cada persona que existe, todavía habría personas que definitivamente no creerían. Se cerrarían a la posibilidad de creer, se imaginarían que esto fue sugestión, se imaginarían que esto fue producto, qué sé yo, de una experiencia extrasensorial que podría ser explicada racionalmente sin acudir a nada sobrenatural». Es que, si miramos bien el Evangelio, nos daremos cuenta que justo después de la resurrección de Lázaro fue que decidieron matar a Jesús. Los mismos que vieron la resurrección de Lázaro, que estaban seguros de que este Lázaro había muerto y ahora de nuevo estaba vivo, ellos, en vez de creer en Jesús, decidieron darle muerte. Juan nos dice que justo ese fue el momento en que decidieron matar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Es un don, pero necesitamos abrirnos a ese don, porque aún Dios, mostrándose con todos los argumentos, mostrándose de manera contundente, aún así tendríamos la posibilidad
de no aceptar este don, porque precisamente el misterio de la libertad humana es el que tiene que abrirse para creer o cerrarse para no creer. La fe es un don. Pidamos a Dios la gracia de abrirnos a ese don. Segundo, la fe y la razón. El Señor se aparece a Tomás y le dice: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Es increíble lo que el Señor está haciendo, porque le está ayudando a la débil fe que tiene Tomás. No digamos que Tomás estaba en ceros, no digamos que Tomás no creía para nada. Tomás había seguido a Jesús, Tomás había visto milagros. En ese momento, Tomás necesitaba confirmación de lo que le estaban diciendo. Él no dijo que no era posible que esto sucediera, simplemente que él lo tenía que confirmar. Para las personas que tenemos un carácter un poco más racional, pues la verdad es que nos llena de esperanza ver que un Tomás llegó a ser santo, porque tal vez nosotros nos identifiquemos más con Tomás de lo que creamos. Tomás necesitaba confirmar. Y aquí hay una bella unión entre la fe y la razón. La fe es un don, pero no niega el don de la razón. La fe es un don sobrenatural, la razón es un don natural. Hay un bellísimo documento de San Juan Pablo II que se llama precisamente Fides et Ratio, fe y razón. El documento comienza con estas palabras: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Aquí entonces es importante evitar dos extremos. Por una parte, el extremo del fideísmo. ¿Qué sería fideísmo? Fe sin razón. Es decir, pensar que la razón no tiene nada que ver con la fe. Pensar que mi capacidad intelectual no tiene nada que ver con mi creencia. Lo que debemos decir es que la razón puede alcanzar a vislumbrar algo de Dios, pero la fe potencia la capacidad de la razón. Ciertamente desde la razón podemos deducir cosas. Por ejemplo, podemos llegar a la conclusión de que debe existir un creador. Ya que vemos que somos criaturas, entendemos que debe haber un creador. Podemos comprender que ese creador es omnipotente, que todo lo puede, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que es omnipresente, es decir, que está en todas partes. Y a estas deducciones llegaron incluso los filósofos griegos que no tenían todavía la luz de la fe. Pero a través de la razón jamás hubiéramos logrado deducir, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Jamás hubiéramos logrado deducir que Dios se encarnaría, se haría hombre y nos redimiría. Hay cosas a las que la sola razón no logra llegar. Pero también tenemos el polo opuesto, el racionalismo. Pensar entonces que la razón no necesita de la fe, que basta con el conocimiento intelectual, el conocimiento científico para saberlo todo, que todo tiene que estar filtrado a través del conocimiento de la ciencia y que nada que se salga del contexto de la ciencia puede ser cierto. Y debemos decir que hoy nos encontramos en un mundo bastante racionalista, que le cuesta una enorme dificultad abrirse a lo sobrenatural. Debe haber fe y razón, ambas juntas. Y esto es importante porque tiene aplicaciones muy prácticas, amigos. Nosotros en la iglesia estamos invitados a creer, pero no a creer ciegamente, sino a creer utilizando nuestra cabeza. Y a este propósito, el famoso pensador inglés Gilbert Chesterton decía que cuando entramos a la iglesia nos invitan a quitarnos el sombrero, no la cabeza. Es decir, no dejamos de pensar, no dejamos de razonar, no dejamos de hacernos preguntas, pero comprendemos humildemente que la razón tiene un límite y que las cosas de Dios no es que vayan contra la razón, sino que indudablemente superan la razón. Y esto no es irracional. El hecho de que una pequeña cucaracha, perdónenme la comparación tan burda, no sea capaz de comprender cómo funciona un complejo computador de la NASA, no significa que el computador no exista. Que la naturaleza de la cucarachita no sea capaz de acceder a algo superior a ella, no significa que eso superior deje de existir. Lo mismo pasa con nosotros. No significa que porque no terminemos de acceder al misterio de Dios, entonces Dios deje de existir. Es más, si lo pensamos bien, es bastante razonable comprender que Dios nos debe superar. San Agustín decía: si entiendes completamente a Dios, cuidado, eso que has entendido no es Dios. Es decir, el todo que es Dios no puede ser contenido en la parte que somos nosotros. El Creador no termina de ser contenido en la criatura.
A nivel intelectual, Dios siempre nos desbordará, pero Dios es tan maravilloso que nos ha dado la capacidad natural de conocer algo de Él. De manera que si eres una de esas personas que utiliza mucho la cabeza, que quiere comprenderlo todo, que te consideras bastante racional, no te preocupes. En Santo Tomás tenemos una esperanza. Es decir, Dios no está en contra de que hagamos preguntas honestas. Lo que no podemos hacer es cerrarnos a las respuestas de Dios. Tercero, las crisis de fe. Permítanme, les digo una frase que a mí me ha ayudado mucho en la vida espiritual respecto a la fe. Y es la siguiente: solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. La repito, solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Amigo, ¿tienes crisis de fe? Ánimo, eso significa que tienes fe. Amiga, ¿tienes crisis de fe? Ánimo, eso significa que algo de fe hay en ti. Las crisis nos sirven para madurar. Todos hemos tenido estas crisis de fe. Santo Tomás las tuvo y aún así es santo. Puede que escuchemos un amoroso reproche de Jesús que nos diga: porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Y sin embargo, aunque en ese momento Santo Tomás no fue dichoso porque necesitó ver para creer, después fue un gran santo. Nos llenamos de esperanza al saber que aquellos que hemos experimentado alguna crisis de fe todavía podemos ser santos. Recordemos entonces: primero, la fe es un don. Segundo, la fe y la razón. Tercero, las crisis de fe. Compromiso. Vamos a repetir durante todo el día esta oración de Santo Tomás. Señor mío y Dios mío, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.